Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bueno verles nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Perfecto. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 9, de los versículos 6 hasta el 15. Voy a invitarles a que ustedes lo hagamos en forma alternada. Yo leo la primera diapositiva y ustedes me acompañan con la siguiente. Dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ustedes. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Todos juntos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Muy bien. Esta es palabra que hemos leído. Tiene un poco que ver con lo que se va a tratar durante estos días o durante este tiempo en la escuela dominical. El pastor nos ha desafiado, digamos, a que contestemos por ahí una pequeña encuesta para ver cómo andamos también un poco en esto de lo que vamos a conversar hoy día. Nosotros sabemos que en la Iglesia de Dios hay varias formas de servicio. De hecho, el mismo apóstol en otra parte de su epístola nos dice que no todos tienen los mismos dones y que la eficacia del trabajo en la iglesia tiene que ver justamente con esa diversidad de dones. Hay unos que han recibido el don de edificar a otros, son aquellos también que instruyen con diligencia a otros, otros que están dedicados a explicar las escrituras, que son los maestros. A otros les es dado también la forma de evangelizar, ¿cierto? Siempre hay personas que tienen ese don de abrir un terreno fresco donde ir a hablar a quienes no conocen al Señor. Y otros que se dedican regularmente a andar sembrando la semilla, reparten la semilla por todos lados, a cualquier hora. Otros en la familia de Dios claramente no tienen el don de ser maestros de la palabra. Tampoco probablemente sean ganadores de almas, pero son llamados también a adorar y a adornar la doctrina de Dios en todas las cosas. Claramente, todos tenemos una responsabilidad en nuestra vida de cristianos, cumpliendo con nuestros deberes en ella, con humildad y con tranquilidad. A todos nosotros, como miembros de la Iglesia, se nos ha dado como parte de ella el don de servir
al Señor dando. Algunos tienen mayor capacidad de bolsillo, podríamos decirlo de alguna manera, tienen la posibilidad de tener más abundante riqueza probablemente por tener probablemente mejores ingresos que otros. Y otros, tal vez podríamos considerarlos como más pobres, sin embargo, no exonerados del mismo privilegio de dar al Señor. Si posee poco, Dios acepta también según lo que cada uno tenga, y no, obviamente, exigiendo lo que no tiene. Y si usted tiene más, obviamente, se le exigirá más, dice el Señor. Nadie debe dejar de ser un dador a Dios de alguna manera, de alguna forma. Todos nosotros hemos recibido del Señor, todos nosotros día a día recibimos del Señor. Hoy hemos recibido el don de estar aquí, recibimos el don de trabajar, y por lo tanto todos, al momento de recibir una bendición, también debemos tener la capacidad de ofrendar de eso, de lo que el Señor nos da. Nosotros le damos al Señor nuestras oraciones, nuestras alabanzas que hemos elevado hoy día son parte de nuestra adoración. Estamos dando al Señor de lo mucho que Él nos da, retribuyendo de lo que el Señor nos entrega. En la vida cotidiana debemos ser dadores. Y de acuerdo a lo que nos dice este texto, que es un texto muy conocido y conocemos mucho, y en la antigua versión me era muy conocida el versículo 7, ¿no es cierto? Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, dice aquí, no por obligación, dice, porque Dios ama al que da con alegría. Y nosotros lo conocemos, Dios ama al dador alegre, decía el texto de la Reina Valera. Por lo tanto, debemos dar, ciertamente, pero no dar por dar, sino dar, dice, de una manera que el Señor se agrada de ella. Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo habla acerca de dar, en realidad, a lo largo de todo este capítulo 9. Si ustedes lo leen, van a encontrar que él está hablando justamente del dar. Pero en este punto se pone a hablar de dar como es percibido el dar a los ojos de Dios. El gran argumento que utiliza aquí el apóstol, el arma principal, es justamente esa, que Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Cuando estamos hablando del servicio que nosotros desarrollamos, del servicio cristiano, siempre debemos verlo en su aspecto en relación a Dios. Muchas veces nosotros nos quedamos en la relación horizontal de ver cómo nos ven los demás, de cómo nos ven incluso los de afuera. Pero lo más importante de nuestra relación y de nuestra acción general es cómo nos ve Dios. Y aquí Pablo nos llama a preocuparnos de ver cómo Dios ve nuestra entrega, cómo Dios ve nuestra entrega personal en diferentes cosas, y sobre todo cómo la ve en relación a aquello que Él nos entrega, a aquellos dones que Él nos ha entregado. El apóstol poco antes había hablado de que los hombres de Acaya, dice, pensaban que de la benevolencia y de lo que los miembros de otras iglesias habían entregado a los corintios. Y Pablo incluso se gloría de ellos y los nombra, y los nombra como personas generosas. Pero luego reconsidera y afirma que el verdadero juicio de una buena obra no es lo que pueda pensar de ellos la iglesia. Porque Pablo justamente hace referencia, los de Acaya se han gloriado de ustedes porque ustedes han sido generosos, pero Pablo después reflexiona y dice, no es eso lo importante. Podrían nosotros decirnos, la iglesia, qué generosa es la iglesia de Pródigo porque, no sé, ha entregado un hermoso regalo a otra congregación, por ejemplo, o ha ayudado generosamente, pero no es eso a lo que Pablo se refiere o a lo que Pablo quiere llamar la atención, sino que es cómo efectivamente esa obra de entrega personal, de dador que nosotros hacemos,
no está mirada hacia el mundo, hacia mi hermano, hacia la iglesia, sino de cómo Dios estima aquello que estoy entregando. Dios, dice el apóstol, ama al dador alegre. Y ese es el punto principal de lo que trata este tema de hoy. No debemos preguntarte, o más bien dicho, tú no debes preguntarte nunca, ¿qué pensará el hermano mío tal sobre lo que yo doy? O si voy a ser alabado, o si acaso voy a ser censurado tal vez por otro hermano. Lo que debo preocuparme, lo que me debe preocupar siempre, es que yo, ¿a quién sirvo? Es a Dios. Y no a mis hermanos específicamente, sino a través de mis hermanos hago un servicio a Dios. Y lo que debo preguntar es lo que pensará el mismísimo Dios respecto de lo que yo estoy dando. ¿Qué es lo que dirá Él de mi servicio? ¿Cómo estoy yo realizando mi servicio a Dios? ¿Lo estoy realizando realmente con alegría? ¿Cómo se verá la gestión que yo realizo? ¿Será evaluada como el oro? ¿Como la plata, como dice en otro texto? ¿Como las piedras preciosas? ¿O como la madera, dice? ¿O el heno? ¿O como simplemente hojarasca consumida por el fuego? ¿Cómo será aquello que yo entrego al Señor? Esa debe ser el pensamiento general, no solamente en el contexto del dar, sino que en la forma y en la manera de trabajar en la obra del Señor y en la forma de vivir nuestra vida cristiana en forma regular. Ya sea que se trate de aquel que sirve, ya sea que se trate de aquel que enseña, ya sea que se trate de aquel que ofrenda, el punto más importante es hacerlo todo lo que hacemos, solo para Dios. Si la iglesia se aplicara a esto, y cuando hablo de iglesia me refiero a usted como iglesia, a cada uno de nosotros como iglesia, si en eso se concentrara realmente la fuerza del trabajo que realiza, serviría ciertamente a Dios de una manera mucho más noble, de una manera mucho más aceptable ante sus propios ojos. Pues Él, nos dice la Escritura, es espíritu, dice, y quienes le sirven, dice, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El servicio debe ser efectivamente en espíritu y en verdad, y no solamente el servicio personal, sino que también aquello que realizamos en cuanto a la entrega personal, incluso de nuestros dones y de nuestros bienes. El servicio será mucho más valeroso, será mucho más abundante y será mucho más aceptable por medio de Jesucristo. Y esto obviamente es en relación a la parte externa del texto. Dios ama al dador alegre. Y el mismo texto nos enseña aquellas cosas de que, cómo no debemos hacerlo, ¿no? Porque dice que no debemos hacerlo de mala gana, no debemos hacerlo como por obligación, sino como para el Señor. Entonces aprendamos un poco de qué significa en esta parte del servicio cristiano ser un dador alegre. ¿Cómo es esta forma en que el Señor aceptará y en qué consiste esto de dar con alegría? ¿Qué significa ser un dador alegre? Ya sabemos lo que no significa. Y eso obviamente nos ayuda a ver qué quiere describir. Dice, no con tristeza, ¿cierto? No por necesidad, no por obligación, no de mala gana, porque Dios ama, dice al dador alegre. No dando como si deseáramos evitar dar y por consiguiente dando lo menos posible dentro de nuestro contexto. Si estamos dando la ofrenda, contando cada centavo y considerando tan valioso aquello que entregamos como si fuera sangre que estuviéramos derramando de nuestro propio ser. Nos dice que debemos dar con despreocupación, con espontaneidad, con libertad, pero por sobre todas las cosas, con placer de dar. Esto es ser un dador alegre. Y dentro de esas
características podemos nombrar al menos 3 que voy a señalar en este tiempo. Primero, dar proporcionalmente. Debemos dar proporcionalmente. Yo aprendí de una tercera persona, ni siquiera era familiar mío, pero que decía, usted no puede venir a la iglesia así como si usted viene a adorar al Señor, ¿cierto? Debe venir preparado. Los que son músicos, me imagino, vienen preparados con los deditos preparados para tocar la guitarra, para tocar el órgano, con la mente puesta en lo que van a hacer ahí, con las baguetas ahí, los tocadores de batería, prestos a lo que van a hacer. Bueno, pero cuando venimos y nos toca dar la ofrenda, ¿preparamos nuestra ofrenda? Es parte de nuestra oración, está en todos los cultos, hermano. En todos los cultos usted viene a cantar. En todos los cultos usted viene a escuchar. Y en todos los cultos también usted viene a dar la ofrenda. ¿Lo sabía? Es parte de la liturgia, dice nuestro texto. Y entonces esta persona decía, usted tiene que preparar su ofrenda. Si usted sabe que viene al templo a entregar, entonces debe prepararla. Debe saber que usted tiene un momento en el que va a adorar de esa manera. Y por lo tanto debe prepararse para ello. Quien recibe muchos ingresos, obviamente, daría de mala gana si no diera algo significativo. Por ejemplo, algunos pesos, ¿no? Quien tiene pocos gastos y vive con poco, debiera también pensar en que su proporcionalidad de entrega a la iglesia debiera ser mayor que aquellos que tienen mayores preocupaciones en cuanto a el dinero. Eso es dar proporcionalmente. Daría de mala gana a alguien si ganando mucho no da proporcionalmente a eso que recibe. Y obviamente tenemos que hablar allí del diezmo, de ese décimo que el Señor nos pide. Esa parte de nuestro ingreso que no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor. Se trata de un deber cristiano que nadie debería cuestionar ni por un instante. Algunos lo justifican señalando que eso era bajo la ley judía. Pero hoy, en nuestra dispensación, es un deber aún mayor en la vida cristiana. Es un gran error suponer que el judío solamente daba el diezmo. El judío daba mucho más que eso en los tiempos del diezmo. Por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, debemos saber dar. Pablo señala aquí como usted se lo propuso en su corazón. ¿Qué se propuso en su corazón usted al dar? ¿Qué se ha propuesto en su corazón al dar? Da al Señor proporcionalmente según lo que el Señor le ha prosperado en su vida, según lo que el Señor le ha entregado. El Señor ama, dice, al dador alegre. El dador alegre es un dador que da con esa proporcionalidad, cuidando que como buen mayordomo da cuenta de esta proporción, no a usted. Ningún consistorio, hasta que yo sepa, ha pedido que usted mande su liquidación para saber si usted da proporcionalmente. Pero el Señor sí ve su liquidación y usted también la ve. El Señor sabe cuánto usted gana y el Señor sabe cuánto usted da. Por lo tanto, sea un dador proporcional. Pero también nos dice que el dador alegre es un dador voluntario. Un dador alegre es un dador voluntario, porque no debería necesitar que se le predique, que se le exhorte, que se le hable, que se le acerque a alguien, que se le tenga que acercar el pastor para decirle que dé. No debemos ser presionados mediante llamamientos públicos, como se hace en algunas partes, ¿no? Hermanos, la ofrenda dio poco, así que vamos a pasarla de nuevo, ¿no? No, eso no es parte de lo que nosotros entendemos ser un dador voluntario. Cuando alguien está entregando para la administración de los santos, para la administración de la vida de la iglesia, debe ser una entrega voluntaria, proporcional y voluntaria. Un hombre que da a Dios alegremente no es un siervo
Ha trascendido ese espíritu de esclavitud que el Señor le había dado. Por eso el Señor habla de la liberalidad. El esclavo no podía dar libremente. El esclavo tenía que dar y traer específicamente a su amo aquello que le era específico entregar para no recibir la muerte. Pero el Señor no nos llama a entregar específicamente porque estamos amenazados por la muerte, sino que nos llama a entregar como hijos, voluntariamente de nuestro corazón al Señor, aquello que hemos recibido con gozo porque el Señor nos ha prosperado y nos ha bendecido en el camino. Una entrega proporcional y también una entrega voluntaria. Y el tercer y último aspecto que quiero destacar de este dador alegre es que el dador alegre es uno que da de todo corazón. Da de corazón. Especialmente cuando usted ofrenda de su tiempo y cuando usted ofrenda de su servicio. Muchas veces estamos sirviendo en la iglesia o estamos trabajando en la iglesia, ocupamos tiempo en la iglesia, pero muchas veces lo hacemos no con tan buena gana. Por eso el Señor nos dice que debemos dar ese tiempo, eso que entregamos de corazón. Lo que la iglesia necesita, lo que esta nueva iglesia necesita es un servicio alegre, un servicio con entrega total. Ese dador alegre no desempeña simplemente su servicio para cumplir con el deber, o por la rutina de realizar actividades regulares, y porque la gente espera que él venga, sino lo hace porque le gusta, porque lo desea hacer, porque ama a Jesús, porque ama al Señor y quiere entregar lo que el Señor le ha dado. Dice el Señor que nosotros debemos dar y dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Y esa gracia nos llama a decir y a sentirnos agradecidos, y al sentirnos agradecidos podemos entregar de lo que el Señor nos ha dado, ciertamente con alegría, porque disfrutamos declarar del consejo de Dios, porque nos gusta ver el rostro de los niños cuando les entregamos la palabra, cuando les entregamos esos rudimentos que van a servir para su vida futura, o cuando trabajamos con estos adolescentes que necesitan ser guiados por el Señor para que en la pronta juventud no se pierdan del camino. Allí donde hay un servicio prestado con la entrega del alma, siempre hay bendición. Y nosotros quizás que estuvimos algún momento en nuestra niñez, recibimos el influjo de la palabra de alguna tía de la escuela dominical y la recordamos con amor y con cariño porque nos entregó el mensaje del Evangelio con ese amor y con ese cariño, con ese corazón completo hacia el Señor. Si no servimos a nuestro Señor con alegría y no lo hacemos de corazón, ciertamente ese servicio tendrá un poco de vacío y probablemente no tenga el resultado que se obtendría si tuviera ese amor y esa alegría que Dios pone en nuestro corazón. Un dador alegre siempre desea poder dar mucho más, hasta 100 veces más o 10 veces más de lo que da. Un dador alegre siempre anhela tener mayor capacidad también para hacer más, porque le gusta hacer con alegría, porque quiere cumplir con el propósito que el Señor tiene para su vida. Entonces, la pregunta para nosotros hoy día es si eres o no eres un dador alegre. Dios quiere que seas un dador alegre. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que seamos dadores alegres, que porque hemos recibido de gracia, podamos dar de gracia y con alegría al Señor. Porque nada de lo que tenemos es nuestro. Porque como dice la palabra, nada de lo que tenemos sacaremos de aquí. Porque todo es del Señor. Hay una frase muy hermosa de David, cuando está consagrando el templo, dice, porque todo es tuyo, le dice al Señor.
Toda la gloria es tuya y todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano simplemente te damos. Por lo tanto, lo que tú tienes hoy día, no puedes jactarte de que solamente es tuyo, porque el Señor te lo dio. Y por eso el Señor te llama a dar y a entregar para su obra. Esta es la alegría, esta es la entrega, esta es la sinceridad y la intensidad que el Señor pide. Este es el fuego que el Señor quiere en tu vida. Lo que Dios ama es que nosotros podamos ser y podamos alcanzar a ser, en realidad, tal hacedor de las cosas o tal dador de las cosas, un dador y un hacedor alegre, un hacedor de gracia, porque de gracia hemos recibido y de gracia podemos dar y ofrendar, no solamente en cuanto a nuestros dones, en cuanto a nuestro servicio, sino que también en cuanto a nuestros bienes, en cuanto a nuestra ofrenda, en cuanto a nuestro diezmo, porque el Señor nos llama a ser generosos en ello y a hacerlo con alegría, no de mala gana, no como estrecho, sino que abierto y de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor nos bendiga.